avui tenim un format diferent del que tenim fet fins ara. Li dono la paraula a ell, fas el que tinguis que fer, jo faig després la salutació i la presentació dels ponents y comencem. Sobre todo el acierto del tema que habéis escogido para el encuentro de hoy. Y necesitamos seguir avanzando en tener una economía más sostenible, más próxima, más cercana y en todo caso desde los ayuntamientos intentar favorecer esas condiciones y hacerlo fácil. Gracias y buena jornada. Energía, ¿dónde estamos? Estamos en un momento en el cual en los últimos años se ha hecho uno de los procesos probablemente de los únicos o de los más singulares, que es el hacer desde arriba, es decir, hacer una revolución, no desde la base hacia arriba, sino desde arriba hacia toda la base económica en materia de lo que hemos venido a llamar transición energética, ¿no? La Unión Europea inicia una transición energética indispensable con una aceleración, la inicia la Unión Europea, urgente, porque está delante de una emergencia climática mundial en la cual la Unión Europea coge el liderazgo. ¿Cómo estamos? Estamos en una situación de cierta estabilidad. La innovación tecnológica unida a la economía de escala hace que las renovables no sean ya caras. La clave de todo lo que vamos a vivir y lo que estamos viviendo ya es el almacenamiento, hacer gestionable la energía renovable. Tenemos sol, tenemos viento, tenemos buena logística para conectar África y el resto del mundo con Europa. Y en este sentido pues es algo que tenemos que explotar como país. Me cuesta mucho entender que una empresa no invierta en una instalación de autoconsumo cuando el payback de esa inversión a los precios actuales de mercado puede ser de 4 años. Pero es que la instalación producirá energía durante 30. La necesidad de consumir energía de proximidad por un efecto ambiental, pero también por un efecto de coste. No nos podemos permitir el lujo de perder energía con redes de distribución complejas, en muchos casos obsoletas, y que tenemos que gestionar de otra manera. Pues bueno, como sociedad yo creo que tenemos retos importantes por delante. El cambio climático es una realidad, el que no quiera verlo o que tiene intereses ocultos o que no se entera de qué va esto, pero evidentemente lo estamos sufriendo y lo sufriremos y no nos lo podemos permitir. El momento es ahora, ¿no? Como dicen.